como todo en la vida, ¿no? A veces uno empieza con la idea de lo que es y ya la realidad es otra completamente distinta. Bienvenidos a Real Talks, el podcast financiero más relevante del real estate, presentado por Rio Capital, la empresa de consultoría que conecta potencial inmobiliario con posibilidades financieras. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión de Real Talk de Rio Capital, aquí con mi tocayo, Arturo Garcidueñas, socio regional de Rio Capital, y también con nuestro cliente y buen amigo Santiago Pérez de Jade Urbana. Estamos muy contentos por el cierre del financiamiento de Montangelo, ya nuestro cuarto proyecto con Santiago, con muchos aprendizajes, con nuevos retos, con nuevas perspectivas. Mérida también ofrece nuevos retos que ahorita platicábamos, tocayo, que ahorita nos platicarán. Pero bueno, estamos muy contentos con todos los retos que vivimos. Se cerró el financiamiento para la construcción de Montangelo, el cuarto proyecto de Jade. Muy emocionados, agradecidos, también con lo que viene, que ahorita nos platicará Santi. Y pues bueno, vamos a entrar para platicar un poquito. Santiago, platícanos un poco de Jade, cómo empezó, qué tenías en la mente cuando dijiste, oye, voy a empezar mi primer proyecto. Fantasías. ¿Qué tal, Artur? Un gusto estar aquí contigo. Sabes que siempre acudo encantado a estas invitaciones de contar mis penas o mis experiencias. Garci, un gusto igual. Muchas gracias. Gracias, Santi. Gracias por Pues a mí el sector inmobiliario siempre me ha gustado, ¿no? O sea, yo sabía desde muy temprano que yo me iba a dedicar a esto, realmente sin saber lo que era, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? A veces uno empieza con la idea de lo que es y ya la realidad es otra completamente distinta. Pero lo que sí permanece es el gusto de crear algo. Y cierto gusto por el diseño, que después también se transformó en el gusto por la ciudad. Y eso sí, nunca lo vi venir, fue como que una sorpresa en el camino. Y eso es, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que muchos de nosotros entramos a nuestra chamba, algunos damos volantazos, otros nos quedamos desde el inicio. Yo empecé de abogado, duré un año, yo creo, aunque siempre me ha acompañado, y después de ahí ha sido inmuebles y ya tengo más de 20 años en esto. Qué bueno. Y me acuerdo que nos conocimos cuando ibas a arrancar Nutuk, fase 1. Sí. Platícanos un poquito de esa época. Para eso, digo, ya tenía yo 10 años aproximadamente en la industria, pero siempre trabajando con alguien más, ¿no? En empresas, aquí, allá, en distintas ciudades, distintos mercados. Y ya cuando regreso a México y empiezo a trabajar de desarrollador, hago aquí unos proyectos chiquitos como para empezar a familiarizarme con la construcción. Y cuando ya siento que estoy listo para el amarre, lanzo Nutuk. Y fue como que el primer salto, ¿no? El primer salto de crecimiento. Y pues, ¿qué te diría? Yo creo que ahí estaba yo al 40% listo para aventarme ese proyecto, ¿me entiendes? Pero pues así es. Si esperas estar el 90% listo, probablemente ya se te fue el tren, Sí, ¿no? nunca haríamos nada. Pero bueno, eso significa que pues, lloras hormigas y sudas sangre, ¿me entiendes? Y así fue. Tú lo vivimos bien, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Lo que fue Nutuk y sacar adelante Nutuk. Y fue un contexto ambivalente porque, me tocó ser pionero en la zona. Y curiosamente, detrás de mí ahorita vienen 1,200 unidades en venta y construcción, wow, donde yo fui las primeras 54. Pero pues imagínate lo que a mí me costó levantar eso. Bueno, lo sabes bien. Y bueno, todo por otro lado, estaba el contexto de un boom, por decirlo así, de Mérida muy fuerte, que también pues hizo que fuera un proceso también de cierta manera noble y benevolente. Correcto. ¿No? Digo, de cierta manera, yo ya tenía 10 años en la industria. O sea, hubo gente que lanzó proyectos en Mérida en el 2020, 2021 con
de 6 meses de graduado de la ingeniería civil, ¿no? Pero bueno, también se nota un poquito dónde está Mérida por toda esa ola, ¿no? Pues de Buchenan y Nenepil que hubo, ¿no? Sí, que tú fue uno de los grandes retos que la vida nos puso para levantarte los recursos, principalmente por la ubicación. Sí. Y se logró, ¿no? En 3 etapas, con 3 distintos financiamientos, y gracias a Dios ya entregaste, ya acabaste con ocupación y clientes felices. Se confirmó la tesis de que teníamos al inicio o sea, yo siempre decía, el pionero o pegas doble o eres el primero el primero que pasa por la puerta es el primero que quitan del camino, ¿no? Y en este caso pegamos doble, ¿no? O sea, pegamos primero, pegamos doble. Y ahora, para platicar de Montangelo, a ver si también el tocayo nos da un poquito de contexto. Terminamos Nutuk y ahora nos dijiste, bueno, viene un reto distinto, ¿no? Una ubicación también en Mérida, pero con un enfoque un poco distinto. Y también tuvo sus retos que ahorita platicamos para el financiamiento. Retos distintos que la primera vez. Pero si quieres, tocayo, platicamos un poquito de Montangelo. Gracias, tocayo, y qué gusto estar contigo también, Santiago. Muchas gracias por toda la confianza que nos has tenido. Y bien, como bien dices, creo que tu evolución como desarrollador aquí en la zona ha sido bien interesante. El perfil tuyo ha logrado generar un entendimiento muy específico del mercado, de los nichos y de ciertas zonas, en cómo atacarlas y cómo potencializarlas a través de producto inmobiliario, ¿no? Y bueno, precisamente hablábamos un poquito de Nutuk, fuiste pionero de toda esta zona y de alguna manera el resultado y la tesis se probó, como bien dices, y platicamos un poquito de Montangelo, ¿no? Una zona, Montes de Amé, que es una zona interesante en crecimiento, muy cercana a polígonos como San Ángelo, donde hay niveles socioeconómicos interesantes, un producto con un enfoque muy específico. Primero me gustaría que nos platiques un poquito por qué la zona, Santi, ¿qué viste en Montes de Amé para conceptualizar y crear lo que hoy es Montangelo? Sí, creo que lo principal también era como un hartazgo de ser el pionero, ¿me entiendes? De ir a donde no había nadie. Dije, ahora me voy a ir donde está todo, ¿me entiendes? Pero resulta un poco, o sea, sigue siendo una movida contraria, ¿no? Cuando yo me voy a la zona de la universidad, a zona country, todo el mundo se está yendo a Temozón. Entonces dije, no, yo no me voy a Temozón. Entonces me fui a zona country. Y ahorita que todo el mundo se empezó a ir a zona country, hablando específicamente del segmento estudiante, pues dije, no, pues yo me voy a ir adentro de la ciudad. Y ahorita lo que estamos viendo es que ya que Temozón está bien desgastado, ya empieza a haber un movimiento hacia adentro de la ciudad también muy fuerte. Uh-huh. Y bueno, tú sabes bien, ya me voy a salir yo de la ciudad, ¿me entiendes? O sea, creo que siempre es bueno estar un poquito adelante, no muy adelante, obviamente. Con Nutuk creo que estuvimos un poquito muy adelante, pero luego afortunadamente sí nos alcanzó. Y después venimos a Montangelo y creo que vamos a salir también a tiempo y bueno, nos vamos a ir a otra cosa. Yo creo que el Montangelo, o sea, viene este proceso de densificación en Mérida, un proceso un poco mal guiado, porque, bueno, lo hemos platicado 1000 veces, ¿no? Aquí nos fuimos a densificar donde la tierra estaba barata, no donde había una necesidad de densificación. La verdadera necesidad de densificación está adentro de la ciudad. Pero adentro de la ciudad, de cierta manera, el espacio disponible también no es por todos lados. O sea, si tú te vas... porque Montes de Amé sigue teniendo huecos. Sí. Ayer que paseamos a gente de Guadalajara y de Ciudad de México por Montes de Amé, les decía, esta es una zona con todos los servicios y donde volteaban había monte, ¿no? Entonces como que le digo, bueno, pues es que así es la densidad aquí en Mérida, ¿me entiendes? Si te vas a la Colonia México, a Itzimná, a Miguel Alemán, hay poca tierra para construir y terrenos más chiquitos. Montes de Amé tiene una ubicación estratégica con la García Lavín, el periférico, el Faro, uno de los pocos parques que existe entre el centro y Progreso, en el Parque Montes de Amé. Y en general una plétora de servicios donde puedes hacer el caso de decir, este es el lugar perfecto para la densificación. Y como lo mencionamos mucho en nuestro pitch de ventas, el mismo PDU seleccionó el norte de Montes de Amé como una zona de aglomeración de inversión.
Y hay 4 zonas en toda la ciudad que son aglomeración de inversión. Y la definición que sacas del PDU es muy sencilla. Bueno, entre palabras aquí y palabras allá, es tierra subutilizada en lugares donde hay exceso de infraestructura urbana, ¿no? Y entonces la ciudad dice, hijos míos, vayan y desarrollen, ¿me entiendes? Aquí es donde hay que hacerlo. Correcto. Y ahí es donde nos fuimos nosotros. Excelente. Y sí, creo que tu visión ha sido interesante en ese sentido. Como bien mencionas, desafortunadamente el desarrollo inmobiliario en Mérida en los últimos años tuvo un descontrol y no tuvo un crecimiento ordenado en ese sentido. Como bien dice, zonas como Temozón, fuera el periférico, empezaron a tener un desarrollo muy importante en zonas donde no haya servicios y equipamiento, ¿no? Entonces, si bien el valor de la tierra permitía hacer cosas interesantes a nivel de precios, pues los retos eran entrarte a las zonas un poquito más consolidadas, con ese nivel de equipamiento de alto nivel, como dices, en donde pues empezamos a tener, empezaremos a vivir un proceso de verticalización mucho más profundo de lo que ya está pasando, ¿no? Platícanos un poquito, Santi, en ese sentido, ¿cuál es el concepto de Montangelo? Te acompañamos un poco en esa conceptualización de alguna manera junto con Jade Urbana para entender un poquito cómo hacer ese nicho, cómo hacer ese perfil muy específico de productos para diferenciarte y que comercialmente seas atractivo. Platícanos brevemente de dónde nace la idea de Montangelo. Bueno, el Montangelo, una vez más, nos adelantamos, ¿no? A mí por X o Y me ha tocado vivir 3 o 4 veces en zonas densas de Ciudad de México, una de ellas, ¿no? Esos edificios o esos departamentos, obviamente por estar en centros densos de ciudad grande, son exageradamente caros y no te dan nada. De hecho, muchas veces los departamentos, los edificios son viejos, están fregados, y pues tú le tienes que poner el tapetito y la cosita que sí. Y no tienen amenidades. Y te pueden cobrar $2,500 al mes, 2,000 euros al mes, y no tienen alberca, no tienen gimnasio. Increíblemente, ¿no? Obviamente porque el valor está en la escasez, está en la oferta de servicios, está en el contexto. Nosotros diseñamos Montangelo como si ya Montes de Amé y Mérida de cierta manera ya estuvieran allá, porque creemos que hacia ahí va. Correcto. Y no hay necesidad de darle merma al comprador con tal de vender algo, si el contexto es suficiente. Y nosotros creemos que el contexto de Montes de Amé es suficiente. Entonces diseñamos un producto para una zona pues urbana, semiurbana, densa, semidensa, ¿no? Donde tienes departamentos dirigidos al tipo de gente que normalmente habita esas zonas, con el tipo de necesidades que normalmente tienen ahí. Que son departamentos de una habitación, pues, gente soltera que se acaba de graduar, jóvenes profesionistas, gente que tal vez ya con el nido vacío, que le gusta pues salir a parques, salir a cafeterías, salir a gimnasios. No es en general una pileta que le hacen pasar por una alberca de 5 metros cuadrados, nadie la necesita, ¿no? Y nadie la usa de todas formas. Entonces, cuando llego contigo y te digo, a ver, García, vamos a hacer un proyecto sin amenidades. Y García, sí, Santi, vamos a hacerlo. Entonces, le digo, vamos a hacer un estudio de mercado, ¿no? Cualitativo. Y cuando llegó el resultado, creo que te sorprendiste. Y yo estaba así que lo sabía, pero también por dentro estaba así como que, ok, creo que las preguntas salieron pues muy positivas. Correcto. En el sentido de que la gente se da cuenta que las amenidades son un gancho de venta. La gente sabe que las amenidades nadie las usa y todo el mundo las tiene que pagar, pero son una realidad en el mercado. Ese problema sigue ahí, ¿no? Entonces diseñamos Montangelo. Y entonces, ¿cuál era el intercambio de valor? ¿No? El intercambio de valor era el interior del departamento. Claro. Que es donde nosotros decimos, o sea, si de todo el tiempo que tú usas tu propiedad, el 99% estás adentro de tu departamento, ¿no? El otro 1% tal vez estás en el estacionamiento, ¿me entiendes? Aunque tengas amenidades, las usas verdaderamente muy poco. Entonces dijimos, vamos nosotros a turbocargar
el interior del departamento, con menos amenidades o cero amenidades, vas a bajar tu mantenimiento y le estás entregando más valor al usuario final y al propietario si va a rentar. Está pagando menos en mantenimiento, no tiene que mantener áreas vacías y el usuario final está en un espacio que tal vez se le entregas ya mejor de lo que él lo pudiera haber dejado. Correcto. En Mérida hay una crisis de interiores donde sí las amenidades son fantásticas, sí el edificio puede tener la arquitectura, etcétera, etcétera, y entras al departamento y es la cosa más copy-paste del universo. Correcto. Todo Mérida, todo el norte de Mérida son los mismos interiores, que agarra el pasante del despacho de arquitectos del software y le baja el piso, le baja la carpintería y ahí está, ¿no? Entonces de ahí es donde salimos. ¿Qué te puedo decir ahorita que ya teníamos un poco de comercialización? Los interiores está 100% validado. O sea, son interiores disruptivos, no porque estén muy bien, sino porque todos los demás están muy mal. Sí, exacto. Y el tema de las amenidades, la mitad de la gente, la mitad del mercado nos ha dicho, sí, adelante, tienes toda la razón, pienso como tú. Mucho asesor, si es como que, ¿y cómo voy a vender? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué le voy a decir al comprador? Le digo, pues puedes hacer tu chamba, ¿no? O sea, en lugar de nada más sacar el render y una chava con bikini y alberca y compra. No, bueno, pues explícale el contexto, explícale por qué esta zona si va a rentar, etcétera, etcétera. Y si no, pues ya lo temozón a que rente en 11,000 pesos su departamento porque está compitiendo con otros 1,000 idénticos con 15 amenidades. ¿Me explico? Correcto. Y me encanta un poquito esa antítesis de Jade y de Santi en el sentido de cómo ser diferentes, cómo ser muy disruptivos. Hicimos un análisis bien interesante, como decía, para tener un entendimiento de si ese valor de las amenidades jugaba en contra o realmente sigue siendo un tema a favor de los proyectos. Validamos la hipótesis de Santi en cierto sentido y de alguna manera nos quitamos de hacer ese producto genérico, como tú le estás llamando, ¿no? Que me pareció súper interesante a nivel del concepto arquitectónico y del concepto del producto y de su interiorismo, del equipamiento que le estás dando, que ahí es donde está el valor agregado, ¿no? Y creo, Tocayo, ahí ya empezando a entrar un poquito a la parte del financiamiento, que también fue un reto para Río de alguna manera, trasladar que comercialmente este producto iba a ser exitoso o está siendo exitoso, siendo un producto fuera de la caja. Sin amenidades, con un concepto muy específico, con un enfoque de alguna manera inversionista, aunque no propiamente encasillado a ese tipo de comprador, pero pues que de alguna manera el proceso tuvo sus retos y sus peculiaridades en ese sentido para Río, ¿no? Sí, Tocayo. Tuvimos dos retos, todo es un chorro, pero me acuerdo de dos. El primero fue la definición del monto del financiamiento. Me gustaría que compartieras esa parte porque hicimos unos números preliminares con las absorciones de hace unos meses, ¿no? Y nos salió un monto, ¿no? Y antes de entrar a bancos, corrimos unos procesos y cambió radicalmente el monto. Y ahí tuvimos unas buenas pláticas, Santi y el equipo de Río. Ese fue un primer reto que ahorita que nos comparta. Y el otro fue algo bien interesante con las financieras que nos habían apoyado en los proyectos previos. Santi nos compartió, oye, yo ya veo a Jade Urbana listo para las grandes ligas, ¿no? Y era ese momento de dar ese paso y al final se logró, pero no estuvo fácil. No estuvo fácil. Santi es siempre un rebelde con causa. Entonces había muchos retos, pero al final siempre cumple el producto, aunque tenga como retos de mercado y no haya muchas historias similares. Pues todos los proyectos que hemos trabajado, al final él entrega, ¿no? Él cumple. Y eso la banca institucional lo reconoció. Y bueno, finalmente accedimos a un banco institucional con tasas pues mucho mejores que las que habíamos tenido antes. Pero fueron dos grandes retos para Río. Entonces cuéntanos cómo lo viste de tu lado. Digo, no es por o sea, ¿cómo? No es por apoyar la causa, pero, o sea, si no fuera por los servicios de Arthur, ahorita yo estaría o en la cárcel o en Nicaragua. Creo que la pieza de valor que más agregaron en este proyecto y de cierta manera top 3 de la historia que tenemos trabajando juntos es saber identificar el momento en el mercado donde estábamos y las necesidades financieras, cómo habían cambiado. Porque venimos nosotros de un mercado donde
pues tú conseguías en preventas el 60% de tu venta. Sí. ¿No? Venía la gente loca por darte su efectivo y estaba mal acostumbradísimo el mercado. Y ustedes lo saben identificar y dicen, ¿sabes qué? El monto que tú estás pidiendo no te va a dar. Nosotros empezamos con la mitad de lo que terminamos pidiendo y al final yo te pedí pidiendo más. Sí, me acuerdo. Sí, no, ya estábamos muy avanzados en el proceso. Y ahorita lo estamos viviendo donde esa era la respuesta correcta. El mercado pasó de 40% de enganche a 20% de enganche, 15% de enganche. Correcto. Y un volumen de ventas a la mitad, ¿no? Entonces, el financiamiento de un proyecto inmobiliario en la ciudad de Mérida cambió fundamentalmente en una cuestión de 8 meses. Correcto. Y quien no lo supo prever y quien no trabaja con Arthur está ahorita ensartado. Correcto. Entonces yo creo que ese no sé, en tu momento creo que sí te lo dije, pero te lo digo ahorita en público. Muchas gracias. Y el otro tema justo, ¿no? Hubo 3 instancias, ¿no? De ese cambio. Primero lo diagnosticamos, después nos lanzamos. Ahora sí, bueno, okay, ¿a quién se lo vamos a pedir? Entonces, yo me acuerdo lo que te decía yo. Digo, ok, perfecto. Si ya dimos el salto, o sea, si ya vamos a pedir este monto, quiere decir que estas financieras ya no nos los deberían de dar. Si estas financieras, que son las que nos deberían de dar, no nos los dan, tal vez no deberíamos estar pidiendo este monto, ¿no? Entonces sí, es como que... entonces como que, mira, estas, pues vamos a tenerlas como plan C, pero vamos a lanzarnos con con estas que son... Y además ese monto era como el mínimo que ellos empiezan a... alguna de ellas ni siquiera, ¿no? Entonces vámonos con estas y una de estas nos tiene que aceptar, ¿no? Y ahí empezamos en la loquera. Algo que o sea, este negocio, como te he dicho varias veces, a veces no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿me entiendes? Y ayer lo platicaba también con otra persona. Si tú no estás en este negocio por el gusto de crear, creo que hay partes donde no nos vas a sobrevivir. Porque, o sea, son muchas cosas es mucho estrés de muchas cosas que no puedes controlar. Y el estrés de la liquidez es un estrés muy fuerte. Sí. Entonces, a mí me da risa porque a veces me dice, ¿cómo, Santi? Pues si tú eres todo tranquilo, que no sé qué. O sea, si tú tocaba esa parte, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, hay picos de estrés en estos procesos. Uno de ellos es hacia el final de la construcción y otro, pues sí resultó ser hacia el final del proceso de la lana, ¿no? Y era una incertidumbre fuerte, donde era un tema de vida o muerte, porque ya había visto yo cómo había cambiado el mercado, donde nada más el nuevo monto nos iba a servir para terminar el proyecto. Y sí había mucha incertidumbre al respecto. Al final llegamos a buen puerto con esta opción con la que nos quedamos. Pero sí me acuerdo que fue un momento de malabareo donde era, a ver, tienes que tomar una decisión y tienes este plazo para tomar la decisión, este plazo para que no se te haga la oferta y este plazo para que te quedes sin dinero, ¿no? Y entonces era de que, pues órale, y me subí en el triciclo y... Sí, aquí no era una duda de si vamos a acceder a recursos, o sea, sí vamos a acceder, pero las condiciones eran muy importantes. Sí. Era más importante que muchos otros factores, ¿no? Definitivamente. Al final la tasa nos ayudó, pero el monto era muy, muy importante y las condiciones que no nos sujetaran como en otras veces, ¿no? Que nos sujetaban a ventas y nos sujetaban a capital. Aquí era inmediato. Inmediato. La verdad, yo no sé si podemos decir el nombre de quién nos dio, pero a pedir de boca. O sea, unas cosas muy burocráticas con ellos que da parte de mi desesperación. Pero la realidad de las cosas es que a pedir de boca. O sea, monto, condiciones, inclusive muy poco quisquillosos en la revisión legal, porque nosotros traemos un esquema ahí con los inversionistas medio raro, que otros bancos sí lo voltearon a ver y me dijeron de que no, pues deshazlo
deshazlo y luego méteme a mí. O lo deshago o quieres que te metas. O sea, no entiendo qué estás, ¿me entiendes? Y Miffel lo resolvió muy pragmático, literal, con 4 palabras, ¿no? O sea, el cambio que nos pidieron fue un cambio de 4 palabras. Sí. Fantástico. Y al final todo llegó a buen puerto. Eso te dice, ¿no? O sea, digo, a ver, o sea, obviamente todo va en la vida mejor si uno tiene temple de acero, pero pues a veces es complicado, ¿no? Y creo que en esos procesos poder contar con Río definitivamente es un intercambio de valor fantástico, la verdad. Te agradecemos mucho esa parte, Santi. Sin duda creemos que ese proceso, más que de un acompañamiento financiero, de consultoría financiera, sí, pues genera bastante valor en cierto sentido, ¿no? Para entender el momento del mercado, como bien dices, que ha habido un cambio importantísimo por la cantidad de oferta y de inventario que está llegando a una zona tan atractiva como Mérida. Hay mucha demanda, pero la oferta vuelve mucho más lenta la absorción de los proyectos, ¿no? Entonces, ese entendimiento de que tengo que darle certeza al mercado construyendo rápido para poder vender, pues nos hizo tomar las decisiones financieras estratégicas adecuadas, ¿no? Correcto. Y Santi, bueno, platícanos qué viene para Jade Urbana. ¿Qué sigue para Jade Urbana? Ahora sí que el que es güey hasta la yunta muerde. Entonces, viene otro salto a nivel. Digo, ustedes lo conocen bien. Por el puro gusto, ¿no? Creo que uno pudiera quedarse con lo que ya domina y teniendo una vida relativamente en paz. Pero pues también siempre hay las ganas de hacer algo más grande, más bonito, más útil tal vez. El reto de justo, ¿no? De reconocer lo que viene y evolucionar con ello. Entonces ahorita estamos en la planeación de un proyecto de una escala superior, que también nos va a tomar mucho tiempo y seguramente estaremos trabajando mucho juntos al respecto, pero por el puro gusto, ¿no? A final de cuentas, pues yo creo que en eso estamos, ¿no? Para no aburrirnos a final de cuentas. Me acuerdo cuando me llamaste, estaba en Ciudad de México, me dijiste, Artur, ¿estás listo para la batalla más grande de nuestros tiempos? Así me dijiste. Y yo dije, si tú me estás diciendo esto, sí me da miedo. Bien en serio. Bien en serio, exacto. Sí. Exacto. Y vienen muchos cambios, no lo hemos platicado hasta la muerte. Estamos en un punto de inflexión de muchas maneras, ¿no? Y ahí es donde va a haber que ver, o sea, cómo nos adaptamos el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué nos depara. Santi, una última pregunta. Ya ves, tú me conoces bastante, que siempre estoy hablando como de levantar recursos con impacto positivo para las comunidades, ¿no? Y yo siempre veo, ¿no? Como los recursos que levantamos, que ya llevamos bastantes levantados contigo, cómo al final se traducen en un impacto positivo. Platícanos, ¿tú cómo ves tu gestión, ¿no? Y cómo esos recursos que se levantan, pues, de bancos y de inversionistas y de mucha gente que confía en ti, ¿cómo están eso impactando positivamente? Sí. Ayer lo decía, ¿no? En nuestra industria, la calidad vive en este triángulo que es el desarrollo económico, cubrir una verdadera necesidad en el mercado y mejorar la ciudad en donde se habita. Exacto. Hasta ahorita, tanto Nutuk como Montangelo, y yo creo que lo que viene cumple a cabalidad esas 3. Nutuk generó desarrollo económico, se usa al 100%, no es una ocupación del 100%, y le pusimos a la ciudad un parque de 1,000 metros cuadrados. Montangelo creemos que va a dar desarrollo económico. Creemos que está en una zona donde se debe densificar la ciudad y tenemos un parquecito de 25 metros cuadrados, ¿no? Y esa es nuestra política de mínima uso mixto y espacio público, siempre en este triángulo. Y creo que mientras sigamos haciendo eso, vamos a seguir teniendo éxito comercial. Me encanta ese ADN de Jade de ustedes, que tienen muy claro este triángulo, como bien lo ejemplificas, y de verdad es que creo que has cumplido a cabalidad ese ADN, mi Santi, te felicito. La verdad es que nosotros felices de colaborar, felices de que nos consideres como ese brazo de consultoría de este lado con Río, con Artur, y te agradecemos mucho por seguir confiando en nosotros. Al contrario, a ustedes. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Listos para la siguiente aventura. Listos. Esto fue Real Talks
presentado por Río Capital. Continúa la conversación en riocapital.mx.